Centro de gravedad de figuras planas. Por definición, el centro de gravedad de una figura plana es un punto del plano que puede pertenecer o no a la superficie, para lo cual el momento estático del área de la figura es igual a cero. El momento estático respecto de un punto es, por definición, el producto de una magnitud vectorial por la distancia entre el vector y el punto. Por esta razón, el momento estático se dice que es de primer orden, los momentos de primer orden. Según este concepto, el centro de gravedad de una figura plana se define como el punto para el cual los momentos de primer orden son iguales a cero. Por lo tanto, el centro de gravedad, que denominaremos CG, es una propiedad geométrica de las áreas planas. El centro de gravedad de cualquier figura tiene las siguientes propiedades. Existe solamente un centro de gravedad para cada figura. La posición del centro de gravedad es invariable en cada figura, es decir, que se encuentra en un solo lugar. Se deduce entonces que el centro de gravedad es único e invariable. En la vida cotidiana se reconoce el centro de gravedad de una figura como el punto por el cual, si se pasa un eje a través de él, la figura permanece quieta en cualquier posición que se le imponga. Tal punto, el centro de gravedad, puede determinarse experimentalmente por tanteos. Supongamos la figura que presentamos un cuadrado. Si nosotros elegimos un punto cualquiera de la superficie y por ese punto elegido pasamos un eje, si le cambiamos la posición al cuadrado, evidentemente que cuando lo suelte no va a permanecer en la misma posición. Si sigo experimentando con distintas posiciones de este punto, puedo ubicarlo en el centro de la figura, para la cual ocurrirá entonces que cualquier posición que yo le dé, el cuadrado se queda en la posición que se le imponga. Se observa que el punto para el cual el equilibrio es indiferente, la figura se queda en la posición que se le imponga. Ese punto es la intersección de las diagonales. Este punto es su centro de gravedad. Se determina así el centro de gravedad de cada figura geométrica simple, como se describe a continuación. Para un cuadrado del lado L, su centro de gravedad, referido a un sistema de ejes coordenados X, Y, su coordenada sobre el eje de las X, que denominamos X sub G, y la Y sub G, la distancia que existe del centro de gravedad al eje X, definimos como el punto centro de gravedad que llamamos CG con sus coordenadas XG e Y sub G. Para el caso del cuadrado, esas coordenadas valen la mitad del lado, o sea, L sobre 2. Si tomamos otra figura como un círculo, sabemos que el punto en el que se mantiene en equilibrio indiferente es el centro que se utilizó para el trazo del círculo, y refiriéndolo a un sistema de ejes X, Y, encontramos que la distancia del eje Y al centro de gravedad CG es R, mientras que al eje X también es R. Por lo tanto, la coordenada del centro de gravedad de la figura circular es R, refiriendo siempre esto a un sistema de ejes coordenados que contiene a la figura. Todas las figuras geométricas simples tienen determinado su centro de gravedad, los que se encuentran en tablas, y es fácil conseguirlo. Se presenta a continuación una tabla en la que se muestran las propiedades de algunas figuras geométricas. La tabla que se presenta, se designa la figura, cuánto vale su perímetro, la superficie
y las coordenadas de su centro de gravedad referido al eje XY que se muestra para cada figura. En el caso del cuadrado, el perímetro es la suma de sus lados, por lo tanto es 4L. La superficie es base por altura, y como la base es igual a la altura, igual en L, la superficie es L cuadrado. Como vimos hace un momento, su centro de gravedad tiene las coordenadas L sobre 2 e I sub CG igual a L sobre 2. Para el círculo, su perímetro es pi por diámetro, o lo que es equivalente 2 pi por radio. La superficie es pi por radio al cuadrado y las coordenadas de su centro de gravedad es el radio. Continuando con la tabla de las figuras simples, presentamos para un rectángulo el perímetro es, como tiene los lados iguales de a 2, es 2 veces la longitud de la base más 2 veces la longitud de la altura. La superficie es base por altura. Y las coordenadas de su centro de gravedad es base sobre 2 y altura sobre 2. Para el triángulo, que vamos a trabajar con el triángulo rectángulo, su perímetro es la suma de los lados, que será H, que es la altura, más B, más su hipotenusa. La superficie de cualquier triángulo es la mitad de un rectángulo, por lo tanto es base por altura sobre 2, y las coordenadas del centro de gravedad corresponden a un tercio de la base y a un tercio de la altura. Centro de gravedad de figuras compuestas. Llamamos figura geométrica compuesta a aquella que se forma por asociación de figuras geométricas simples. Por ejemplo, la figura siguiente es una figura geométrica compuesta. Observamos que esta figura es compuesta porque podríamos considerarla como asociada, o sea que se genera por un rectángulo más otro rectángulo, un cuadrado, más un triángulo. Es decir, que el área compuesta la puedo considerar como la suma de las áreas dibujadas. El centro de gravedad de la figura compuesta, que no conocemos, es posible determinarse referido a un eje, un sistema de eje XY, reconociendo las coordenadas de su centro de gravedad XG e Y sub G. Esas coordenadas es posible determinarlas a partir de identificar cada uno de los centros de gravedad de las figuras simples, para los cuales nosotros conocemos sus coordenadas del centro de gravedad. De esta manera, identificando los centros de gravedad de cada una de las figuras simples, podemos determinar el centro de gravedad de la figura compuesta. En teoría se vio que el centro de gravedad, denominado el XG, se calcula como la suma de los productos estáticos de las áreas, o sea, el producto de todas las áreas que intervengan multiplicados por sus coordenadas al centro de gravedad y dividido la sumatoria de esas áreas. Para el caso de las tres figuras que tenemos acá, tendríamos el área 1, que corresponde a la figura, al rectángulo más grande, por una distancia que acá denominamos X sub 1, más el producto del área del otro rectángulo, S2, por la distancia que existe de su centro de gravedad a uno de los ejes, más el producto del área del triángulo por X3, que es la distancia del centro de gravedad a un eje. X3, X2 y X1 están identificados acá en la figura. Ahora, acá observamos que a través de las tablas de los centros de gravedad de figuras geométricas simples,
nosotros podemos conocer los centros de gravedad que se marcan acá por cada una de las figuras. Pero yo necesito referir cada centro al sistema de eje XY. De modo que la distancia X3, por ejemplo, es la distancia XG3 que nos brinda la tabla del centro de gravedad de la figura simple, a los cuales debemos adicionarle esta distancia A. Para la figura 1, el rectángulo más grande, respecto del eje Y, su coordenada XG1, que es la que nos brinda la tabla de las figuras simples, coincide con el X1 porque es la primera figura que está dibujada. Mientras que el X2 observo que va a ser este segmento más este otro segmento de acá. De la misma forma, para las coordenadas IG se define en forma muy similar a la coordenada XG, considerando los momentos estáticos de la superficie con las distancias verticales. Es decir, que I sub 1 es la distancia que existe del centro de gravedad de la figura 1 al eje de las X. La distancia I2 es la distancia del centro de gravedad al eje X y la distancia I3 la distancia del centro de gravedad del triángulo de la figura 3 respecto del eje X. Vamos a visualizar esto con un ejercicio considerando la misma sección que tiene las dimensiones que se muestran en la figura. Entonces dijimos que esa sección compuesta podía dividirse, o lo que es lo mismo, está compuesta por las tres figuras simples que se muestran con las dimensiones que se obtienen a partir de la figura dada. Acá hay, para realizar el cálculo del centro de gravedad y ordenar mejor el cálculo de los parámetros que intervienen en las fórmulas, se propone una tabla como la que se muestra en la figura, donde existe una columna que el encabezado es I. Ese I se refiere a la cantidad de figuras simples. Tenemos tres, de modo que vamos a considerar en el primer renglón todos los datos referidos a la figura designada con el subíndice 1, que es este rectángulo. En el segundo renglón vamos a considerar la figura en la que tiene el subíndice 2. En el tercer renglón vamos a considerar la otra figura simple con la que designamos acá con subíndices 3. La primera figura, que es el rectángulo, tiene una superficie que es base por altura, o sea, 8 por 12, lo que me da 96 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular la coordenada, el I sub 1. El X sub 1, perdón, que es 8 dividido en 2. La correspondiente a la vertical es 12 dividido en 2. Por lo tanto, el producto de S1 por X1 es 96 por 4, lo que me da 384 centímetros al cubo, porque estoy multiplicando superficie por distancia, y idénticamente la superficie por la distancia vertical del centro de gravedad me da 96 por 6, que es igual a 576 centímetros cúbicos. Hemos terminado así de obtener los datos de la primera figura. Para la figura 2 es un rectángulo que tiene base 7 y altura 6, por lo tanto su superficie es 7 por 6 igual a 42.
Ahora vamos a calcular o determinar del dibujo cuánto vale la distancia x2. Recordemos que x2 es la distancia horizontal del centro de gravedad de la figura 2 referida al eje Y. Y en este caso vamos a tener la coordenada del centro de gravedad en la horizontal de la figura 2 es la mitad de 7, o sea, 7 medios, pero con eso yo estoy sacando el xg2. Necesito sacar el x2 que va referido al eje Y. Entonces, a ese pedacito que vale 7 sobre 2, le sumo esta distancia, 8 centímetros, lo que me da 11,5. Para la coordenada vertical, el I2, en este caso, va a tener el mismo valor que I sub G2, o sea, 6 sobre 2 igual a 3. Y calculo ahora el producto, 42 por 11,5, me da 483, y calculo 42 por 3, que me da 126. Procedo ahora con el área 3, que es un triángulo que tiene de base 7 centímetros y de altura 6. Por lo tanto, la superficie, que va a ser por altura sobre 2, es igual a 21 centímetros cuadrados. Las coordenadas respecto al eje Y es, las tablas nos dicen que la distancia x sub g3 es un tercio de la base, o sea, un tercio de 7, que serían 7 tercios, a los que le sumo los 8 centímetros que corresponden a esta distancia. Y para el I sub 3 va a ser el I sub G3 más los 6 centímetros para referirlo respecto al eje X. Entonces, este pedacito vale un tercio de la altura, o sea, 6 sobre 3 más 6. Calculo los productos igual que antes. Y ahora ya tengo la tabla esta completada de esta manera. Si totalizo la superficie, o sea, estoy viendo que es la adición, o sea, la suma de áreas de la figura 1, 2 y 3, por lo tanto, la superficie total es la suma de ellas tres, que me da 150 centímetros cuadrados. La sumatoria de los productos estáticos de las áreas me da 1084 y para las verticales me da 870. Recordemos que las coordenadas del centro de gravedad se definían como el producto, la sumatoria de los momentos estáticos, S1X1 más S2X más S3X3. Esos valores, fíjense que yo los tengo sumados acá, de modo que toda esta suma ya está considerada acá y me da 1084 sobre el total del área, que es 159, y me sale una longitud de 6,82 centímetros. O sea que esa es la coordenada x sub g, esta que figura acá. De la misma forma procedo para el eje vertical y voy a tener, reemplazando valores, 870 sobre 159, que me da una distancia de 5,47. Indicamos el centro de gravedad, las coordenadas calculadas y el ejercicio estaría terminado. Ahora vamos a considerar la misma figura y vamos a descomponerla de otra manera. Vamos a considerar un rectángulo completo de 15 por 12 y como para que quede la figura propuesta, tengo que restarle el triangulito este marcado en rojo, que tiene su centro de gravedad xg2 y g2. Pero ahora, para calcular esto, confeccionamos la tabla y ahora no vamos a tener tres superficies, sino que vamos a tener una, que es el rectángulo, al que le vamos a restar el triángulo. Entonces, la primera figura es el rectángulo de base 15 y altura 12, que da
una superficie de 180 centímetros cuadrados. El X sub 1, en este caso, coincide con el XG1, o sea que va a ser 15 sobre 2. Y el I sub 1 también va a coincidir con el I sub G1, que vale 12 sobre 2. El producto del área por la distancia X1 me da 1350 y el área por I sub 1 es 1080. Vamos a la segunda figura. La segunda figura, como tenemos que restarla, le vamos a poner el signo negativo. La superficie base por altura sobre 2, o sea que es 7 por 6 dividido en 2, lo que me da 21. Y como el área la resto, le pongo el signo menos. Calculo ahora la coordenada x2, que va a ser la distancia x2, que vale 1/3 de 7, lo que voy a restarle a los 15 centímetros. O sea que voy a tener 15, todo este pedazo, menos este pedacito. Me da 12,67. Y para el I voy a calcular 1/3 de los 6 centímetros y lo voy a restar de los 12 centímetros. O sea, 12 menos 6/3 igual a 10. Y calculo los productos de las áreas por los X1 y el I2, perdón, no es X1, X2. Bueno, de modo que ahora ya tengo esto descompuesto en las dos figuras y totalizo, tengo un área de 159 centímetros cuadrados, igual que en el caso anterior. La sumatoria de los momentos estáticos del eje vertical me da 1084, igual que antes, y el de los momentos del eje horizontal me da 870, igual que antes. De modo que, reemplazando valores, obtengo exactamente los mismos valores. Y esto así debe ser, porque el centro de gravedad de cada figura es único. Entonces yo descomponga como yo pueda apreciarlo mejor y el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Esto es el método analítico del cálculo del centro de gravedad de figuras compuestas.